hermana se salió con la suya en todo, así que la dejé caer en la trampa que me tendió. Soy una mujer de 24 años y desde que tengo memoria, mi vida familiar ha sido muy complicada. Crecí en un hogar de clase media con mis padres y mi hermana menor, Lie, que ahora tiene 22 años. Si alguna vez has oído hablar del término niño dorado, ya sabes hacia dónde se dirige esta historia. Lie siempre fue la preferida de mis padres, y ellos no lo ocultaban en absoluto. Desde pequeña, yo debía seguir una larga lista de normas, nada de saltarse los toques de queda, obtener buenas calificaciones y no hablar de manera irrespetuosa. Si cometía algún error, siempre había consecuencias. En cambio, Lie era intocable. Podía regresar después de la medianoche sin temor a un reprensor, y si sus salidas la descubrían, bastaba con que esbozara su sonrisa inocente para que mis padres lo dejaran pasar. Recuerdo que, a los 17 años, destrozó nuestro auto. En lugar de castigarla, mis padres simplemente le compraron uno nuevo. Mientras tanto, yo seguía ahorrando para comprarme una bicicleta de segunda mano que necesitaba para la universidad. Con el tiempo, el comportamiento de Lie fue escalando. Por ejemplo, llegó a copiar en sus tareas y, en una ocasión, descubrí que había utilizado mi nombre para encubrir un caso de plagio cuando un profesor me envió un correo por error. Cuando sus calificaciones cayeron precipitadamente un semestre, logró convencer a mis padres de que sufría estrés mental. No solo pagaron para que repitiera todas sus clases, sino que además organizaron unas vacaciones de 2 semanas para que se recuperara. Mientras tanto, yo trabajaba en 2 empleos para costear mis estudios. Lie también tenía el extraño talento de meterse en problemas junto a sus amigas y luego llamarme para que yo solucionara todo. Muchas veces tuve que disculparme en su nombre y enmendar situaciones con personas a quienes ella había lastimado. Cuando me di cuenta de que esto se repetía constantemente, comprendí que era un patrón. Ella causaba caos y yo me convertía en la que siempre tenía que resolverlo. El punto de quiebre llegó recientemente, cuando Lie fue contratada en la misma empresa donde yo laboro. Mis padres usaron sus contactos con un amigo de la familia para conseguirle el puesto. A pesar de que no tenía experiencia relevante, no estaba emocionada con la idea, pero decidí mantener la cabeza baja y enfocarme en mi trabajo. Sin embargo, ese plan no duró mucho. Desde el primer día, Lie actuó como si fuera dueña del lugar. Alardeaba de nuestro vínculo familiar ante todos y se aseguraba de que todos supieran que éramos hermanas. Al principio, solo hacía pequeños comentarios, como esperar que yo le enseñara cómo realizar ciertas tareas, a pesar de que no pertenecíamos al mismo equipo. Pero pronto la situación empeoró. Lie comenzó a darme órdenes y a decirle a otros que yo no estaba rindiendo, insinuando incluso que podría denunciarme por falta de trabajo en equipo. Llegó a atribuirse mi mérito en reuniones y a tomar crédito por mi trabajo. La gota que colmó el vaso ocurrió cuando estaba en proceso de recibir una promoción importante en mi carrera, y Lie logró sabotearla. Cometió un grave error en una de sus asignaciones y me culpó a mí. Cuando nuestro jefe nos llamó para conversar sobre el problema, Lie derramó lágrimas fingidas, alegando que se sentía abrumada y que yo le había prometido ayuda y no se la había brindado. Traté de explicar mi versión de los hechos, pero mi jefe no parecía creerme. Al final, la promoción fue otorgada a otra persona, y Lie salió impune. Al hablar con mis padres sobre lo sucedido, esperaba encontrar alguna empatía, pero en lugar de eso, se mostraron a favor de mi hermana. La llevaron a un lado y me dijeron que debía estar apoyándola en lugar de criticarla, insinuando que yo estaba celosa de su éxito y que no podían creer que hubiera actuado tan mal. Fue entonces cuando comprendí que no podía seguir siendo el chivo expiatorio de Lie. Empecé a observar con detenimiento su comportamiento en el trabajo. Pronto noté que no solo me estaba saboteando a mí, sino que también afectaba a otros compañeros. Falsificaba informes para mejorar su imagen y culpaba a otros cuando las cosas salían mal. Decidí que ya era suficiente. Comencé a documentar todo, guardaba correos electrónicos, registraba marcas de tiempo, anotaba declaraciones de testigos y confié en una compañera de trabajo de confianza, alguien que sabía me respaldaría si la situación se complicaba. Lie era tan arrogante que se jactaba de sus manipulaciones en la sala de descanso, creyéndose intocable. Su actitud arrogante se hizo evidente en una reunión de equipo, donde me recriminó públicamente por un retraso en un proyecto que, en realidad, era culpa suya. Se rió de mis intentos de defenderme, y noté las sonrisas maliciosas de algunos compañeros. Ella creía tenerme acorralada. El último golpe fue cuando, por accidente, Lie dejó mi nombre en un informe fraudulento, tratando de incriminarme por sus errores. Pensó que había montado la trampa perfecta, pero lo que ella no sabía era que yo ya había estado recopilando pruebas de sus acciones. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina revisando toda la evidencia y organizándola cuidadosamente. A la mañana siguiente, entregué un informe detallado a Recursos Humanos. No sabía qué pasaría después, pero tenía claro que ya no iba a ser el chivo expiatorio de Lie. Actualización 1. Después de presentar mi informe a Recursos Humanos, me encontraba insegura sobre qué esperar. El documento incluía correos electrónicos, marcas de tiempo, capturas de pantalla de cómo alteraba documentos y declaraciones de compañeros que habían presenciado su comportamiento manipulador. Sabía que tenía un caso sólido, aunque desconocía el grado de seriedad con el que Recursos Humanos lo tomaría. Al día siguiente, recibí un correo confirmándome que habían iniciado una investigación y que manejarían todo con discreción, garantizándome confidencialidad durante el proceso. Mientras tanto, Lie no tenía ni la menor sospecha de lo que sucedía tras bambalinas. Continuaba comportándose como si fuera invencible,
riéndose y jactándose en la sala de descanso sobre lo fácil que le resultaba mantenerse a la vanguardia en la empresa. Incluso bromeaba con que sus conexiones le aseguraban que no tendría que rendir cuentas por nada. Los compañeros que antes no se atrevían a meterse con ella comenzaron a evitarla. Su exceso de confianza, sin que ella se diera cuenta, facilitaba el trabajo de recursos humanos, pues dejaba rastros de su conducta por todos lados. Recursos humanos actuó rápidamente. Coordinó con el departamento de TI para establecer una ruta de auditoría digital, sugerencia que yo les había hecho cuando entregué el informe. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran lo que buscaban, descubrieron a Lie falsificando otro informe. Había alterado cifras para mejorar su imagen y había trasladado la culpa de sus errores a un miembro junior del equipo. Los registros de auditoría mostraron claramente los sellos de tiempo, sus credenciales de acceso y las modificaciones exactas que realizó. Recursos Humanos ahora contaba con pruebas irrefutables. Al día siguiente, Lie fue convocada a una reunión con Recursos Humanos. Entró en la sala de conferencias como si fuera una simple revisión rutinaria, con esa sonrisa confiada que siempre mostraba. Pero esa confianza no duró mucho. El equipo de Recursos Humanos había reunido toda la evidencia, desde los registros de auditoría hasta las declaraciones de testigos. Al presentarle todos esos datos, la actitud soberbia de Lie se desvaneció rápidamente al comprender la magnitud de la evidencia en su contra. Cuando la confrontaron, Lie intentó desviar la culpa, alegando que había sido presionada para falsificar los informes e insinuando que yo la había incitado. Incluso recurrió a lágrimas fingidas para ganar simpatía. Sin embargo, Recursos Humanos no se dejó engañar. Ya habían hablado conmigo y con otros empleados que confirmaron la verdadera versión de los hechos, y los registros de auditoría no mentían. No había escapatoria para Lie. Ante la evidencia abrumadora, Recursos Humanos decidió suspenderla de inmediato mientras continuaban con la investigación. La noticia se difundió rápidamente por la oficina. Personas que antes tenían miedo de involucrarse empezaron a compartir sus experiencias con Lie, relatando historias sobre sus mentiras, manipulaciones e intentos de sabotear a otros desde que comenzó a trabajar allí. Sentí que la marea cambiaba en cuanto mis padres se enteraron de la suspensión de Lie. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Estaban furiosos, no con Lie, sino conmigo. En sus ojos, debía haberla protegido, aunque ella estuviera equivocada. Me llamaron egoísta y me acusaron de arruinarle la carrera. Mi madre incluso llegó a decir que estaba dejando que los celos nublaran mi juicio. No me molesté en discutir, llevaba años intentando razonar con ellos sin éxito. Esta vez dejé que sus palabras pasaran de largo. Esa misma noche, Lie me llamó con una voz llena de desesperación. Me acusó de haberla traicionado y me rogó que hablara con Recursos Humanos en su favor. Quería que les dijera que todo había sido un malentendido o que yo había malinterpretado sus acciones. La escuché mientras buscaba excusas, pero luego le recordé todas las veces que me había saboteado, robado méritos y me había dejado limpiar sus desastres. Esta vez no iba a salvarla. Corté la llamada antes de que pudiera discutir. Los días posteriores a su suspensión se sentían irreales. Compañeros de trabajo que antes mantenían distancia empezaron a acercarse. Algunos se disculparon por haber creído en las mentiras de Lie y otros expresaron su alivio de que alguien hubiera hecho algo al respecto. Sentí como si un peso se hubiera quitado de encima. Por primera vez en mucho tiempo, pude concentrarme en mi trabajo sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Una semana después, Recursos Humanos me llamó para darme una actualización. Me agradecieron mi colaboración y me confirmaron que el comportamiento de Lie probablemente la llevaría al despido. También me aseguraron que la empresa tomaría medidas para evitar que esta situación volviera a ocurrir. Fue un momento agridulce, me alivió saber que la verdad finalmente saldría a la luz, pero también comprendí que eso cambiaría para siempre mi relación con mi familia. No he vuelto a hablar con Lie desde esa llamada y mis padres siguen furiosos. Han dejado claro que piensan que debí haber manejado la situación de manera diferente, pero ya no voy a intentar cumplir sus expectativas imposibles. Por primera vez, me siento firme, aunque eso signifique estar sola. Actualización 2. No pasó mucho tiempo después de la suspensión de Lie para que Recursos Humanos concluyera su investigación. Una semana después se hizo un anuncio oficial. Lie fue despedida por mala conducta. El correo de Recursos Humanos no entró en muchos detalles, pero todos sabían lo que había sucedido. La noticia se difundió rápidamente por toda la empresa y la reputación de Lie quedó destrozada. Personas que antes la toleraban o evitaban el conflicto comenzaron a expresar abiertamente sus frustraciones por su paso por la compañía. Mientras tanto, mis padres estaban lívidos. Me llamaban sin parar exigiendo saber por qué había arruinado la carrera de Lie. Según ellos, debería haber solucionado las cosas en privado o haberle ayudado a arreglar la situación. Mi madre incluso me acusó de ser vengativa y de envidiar el éxito de Lie. Ignoraban por completo el hecho de que Lie me había saboteado, robado crédito por mi trabajo y manipulado para avanzar en su puesto. Para ellos nada de eso importaba. Yo no discutí con ellos, ya estaba cansada de justificarme. El despido de Lie tuvo un efecto dominó en su vida. Comenzó a postularse para nuevos empleos casi de inmediato, pero se topó con obstáculo tras obstáculo. Sus excompañeros no dudaron en dar referencias honestas y la naturaleza de su despido no era fácil de encubrir. Cada pista que tenía fracasaba. En menos de un mes, empezaba a quejarse abiertamente de estar en una lista negra y me culpaba a mí por su incapacidad para encontrar trabajo.
Fue entonces cuando Lie inició una nueva campaña de manipulación. Se puso en contacto con amigos en común y conocidos, contando una historia en la que yo había conspirado en su contra por envidia. Se presentaba a sí misma como la víctima de mis maquinaciones, afirmando que había saboteado su carrera porque no podía soportar su éxito. Al principio, algunas personas creyeron en su relato. Incluso 1 o 2 viejos amigos me contactaron para que les explicara mi versión, pero una vez que les presenté los hechos, incluyendo capturas de pantalla y correos electrónicos, rápidamente se dieron cuenta de quién estaba diciendo la verdad. Las mentiras de Lie se desmoronaban más rápido de lo que ella podía inventarlas. A medida que el círculo social de Lie se reducía, crecía su desesperación. Una noche, apareció sin previo aviso en mi apartamento. Me sorprendió verla allí, desaliñada y al borde de las lágrimas. No perdió tiempo en los saludos y se lanzó directamente a suplicarme ayuda financiera, afirmando que estaba a punto de ser desalojada. Intentó hacerme sentir culpable al recordar nuestro pasado compartido y cómo la familia debería ayudarse. No caí en su trampa. En lugar de ello, la enfrenté sobre todo lo que había hecho. No solo en el trabajo sino a lo largo de nuestras vidas. Le recordé todas las veces que limpié sus desastres, asumí la culpa por sus errores y sacrificé mis propias oportunidades para ayudarla. Le dije que esta era su oportunidad para asumir la responsabilidad de sus acciones y crecer a partir de la experiencia. No le gustó mi respuesta. Se enfadó y se marchó refunfuñando algo sobre cómo yo había vuelto a todos en su contra. La controversia no terminó ahí. Al día siguiente, mis padres me llamaron furiosos porque me negué a ayudar económicamente a Lie. Insistían en que era mi deber apoyarla hasta que se recuperara, y al negarme me dieron un ultimátum. O ayudaba a Lie o me cortaban de la familia. Les dije que no iba a poner en riesgo mi propia estabilidad por alguien que llevaba años minándome. Fieles a su palabra, dejaron de llamarme después de eso. Con Lie fuera de mi vida, las cosas en el trabajo mejoraron. Compañeros que antes se mantenían a distancia por la influencia de Lie empezaron a acercarse y algunos incluso se disculparon por haber creído en sus mentiras. Mi reputación mejoró, y sentí que podía concentrarme en mi carrera sin la constante sombra de la manipulación de Lie. Lie, sin embargo, no terminó su intento de controlar la narrativa. Se volvió a las redes sociales, publicando comentarios vagos pero cargados de acusaciones sobre sentirse traicionada por alguien en quien confiaba. En algunas publicaciones me acusaba directamente de haber saboteado su vida y destruido su carrera. Pero sus intentos de hacerse la víctima terminaron revirtiéndose en su contra. Personas que habían trabajado con ella comenzaron a comentar sus publicaciones señalando su comportamiento. Y la reacción fue rápida. Finalmente, Lie borró la mayoría de sus posts. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz. La influencia de Lie estaba disminuyendo y yo ya no era su chivo expiatorio. La gente comenzaba a verla tal como era realmente y yo ya no tenía que defenderme. Fue un momento de claridad. Comprendí que no necesitaba la aprobación de mis padres ni la validación de Lie para avanzar. Finalmente estaba libre de su sombra. Actualización 3. La controversia con Lie apenas se había asentado cuando mis padres decidieron intensificar las cosas. Una tarde, llegaron sin previo aviso a mi lugar de trabajo. Descubrí lo que ocurría cuando mi jefe me llamó a un lado con una expresión de preocupación. Mis padres estaban en el vestíbulo exigiendo hablar conmigo a gritos, una situación que no pasó desapercibida para varios compañeros de trabajo. La escena era inevitablemente caótica y no dejaban claro que se irían sin armar un escándalo. Ante esto, seguridad y recursos humanos intervinieron rápidamente. Se acercaron a mis padres de manera educada pero firme, explicándoles que los asuntos personales no debían abordarse en el lugar de trabajo. Mis padres intentaron argumentar que se trataba de un asunto familiar urgente, pero el equipo de seguridad se mantuvo firme. Finalmente, fueron escoltados fuera del edificio, aunque no sin antes lanzar comentarios sarcásticos acerca de mi supuesta falta de respeto. Posteriormente, Recursos Humanos me llamó para asegurarse de que estaba bien y para recordarme que no se tolerarían más interrupciones. Fue una experiencia humillante, pero a la vez me impulsó a establecer límites claros. Esa misma noche llamé a mis padres y dejé en claro que nunca más debían presentarse en mi lugar de trabajo. Les advertí que si seguían interfiriendo, no tendría más opción que cortar el contacto. No lo recibieron bien, me acusaron de ingratitud y de darle la espalda a la familia, pero me mantuve firme. Mientras tanto, Lie no había terminado con sus maquinaciones. Empezó a contactar a antiguos compañeros de trabajo diciendo que tenía información sobre mí. Se pintaba a sí misma como la víctima, alegando que yo la había incriminado en el trabajo y arruinado su carrera por envidia. Sin embargo, sus intentos de sabotaje no tuvieron éxito. Mis compañeros me informaron sobre sus mensajes y los desestimaron como mentiras desesperadas, e incluso algunos bromeaban sobre lo ridículas que resultaban sus afirmaciones. La reputación de Lie quedó tan deteriorada que nadie la tomó en serio. Semanas después, mis padres organizaron una cena familiar sin avisarme que Lie asistiría. Llegué esperando una comida tranquila, solo para encontrar a Lie sentada en la mesa con una expresión de satisfacción. Era evidente que habían planeado esto como algún tipo de intervención. Mis padres comenzaron de inmediato, afirmando que Lie merecía una disculpa y que yo debía arreglar la dinámica familiar. Lie intervino acusándome de arruinarle el futuro y de haber vuelto a todos contra ella. Mantuve la calma y expuse los hechos. Enumeré cada ocasión en que Lie había tratado de sabotearme en el trabajo y mostré a mis padres algunas de las pruebas que había compartido con Recursos Humanos. Ellos descartaron mis argumentos como irrelevantes, diciendo que no importaba porque la familia debía perdonar y olvidar.
Les hice saber que no estaba dispuesta a habilitar más el comportamiento de Lie. Al percibir que no estaban dispuestos a escucharme, me levanté y me fui. Les dije que no toleraría seguir siendo culpada de limpiar los desastres que Lie causaba. Después de esa cena, mis padres me pusieron un ultimátum: disculparme con Lie y ofrecerle apoyo económico, o ser desheredada. No dudé en rechazarlo. Les respondí que si ser parte de la familia significaba seguir habilitando el comportamiento de Lie, prefería no ser parte de ella. Fieles a su palabra, dejaron de contactarme. Procedí a bloquear a mis padres y a Lie en todas las plataformas, creando un espacio necesario para centrarme en mí misma. Sorprendentemente, varios familiares extendidos se pusieron en contacto conmigo tras enterarse de la situación. Expresaron su apoyo y comentaron que habían observado patrones similares en el comportamiento de Lie a lo largo de los años, pero no querían involucrarse. Su solidaridad fue inesperada y apreciada. Esto me hizo darme cuenta de que no todos en la familia veían las cosas como mis padres. Con mis padres y Lie fuera de mi vida, sentí un alivio que no experimentaba en años. El peso de sus expectativas y el constante drama se había disipado, permitiéndome concentrarme en mi propia vida sin ser arrastrada a su caos. Empecé a invertir más energía en mi carrera, mis amistades y mis objetivos personales. Al mirar atrás, comprendí cuánto me había limitado la dinámica familiar. Cortar los lazos no fue fácil, pero fue necesario. No necesitaba su aprobación para avanzar. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Actualización 4. No pasó mucho tiempo antes de que Lie encontrara una nueva forma de llamar la atención. Inició una recaudación de fondos en línea afirmando haber sido despedida injustamente y necesitando ayuda económica para reconstruir su vida. La descripción estaba llena de exageraciones y mentiras descaradas, pintándola como víctima de una compañera vengativa, yo que habría conspirado para destruir su carrera. Incluso utilizó un lenguaje melodramático sobre cómo estaba a punto de perderlo todo y cómo su salud mental estaba en riesgo. Al principio, la recaudación ganó algo de tracción. Un pequeño grupo donó sumas modestas y Lie compartió el enlace en sus redes sociales, suplicando apoyo. Pero no tardaron en darse cuenta sus antiguos compañeros del engaño. Varios de ellos dejaron comentarios exponiendo sus mentiras, señalando su historial de mala conducta y explicando la verdadera razón de su despido. Uno incluso vinculó un artículo público sobre ética profesional que, de forma indirecta, cuestionaba a Lie. La reacción fue rápida. Las donaciones se agotaron y la sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla entre quienes las acusaban y unos pocos defensores que desconocían la verdad completa. La recaudación fracasó en última instancia. Lie solo logró recaudar una fracción de su meta, y la mayoría de las donaciones venían acompañadas de comentarios sarcásticos. Algunas personas donaron $1 solo para dejar observaciones irónicas como "aquí tienes a un nuevo comienzo, tal vez intenta ser honesta esta vez". Lie borró la recaudación en menos de una semana, pero no antes de que capturas de pantalla de los comentarios circularan entre conocidos en común. Su reputación, ya destrozada, sufrió otro golpe. Lie no tomó bien el fracaso y lanzó una perorata pública en sus redes sociales, culpando a ciertas personas, claramente dirigida hacia mí, y por ser insensible y responsabilizándome de sabotear su recaudación. Sus publicaciones eran largas y estaban llenas de autocompasión, pero no lograron generar simpatía. La mayoría ya había visto a través de su acto, y sus intentos de ganar apoyo solo la hicieron parecer más desesperada. Mientras tanto, mis padres intentaron usar esta situación para otra de sus clásicas tácticas de culpa. Se pusieron en contacto con parientes lejanos, contándoles que yo estaba siendo cruel con Lie y que me negaba a ayudarla en su momento de necesidad. Esto le salió el tiro por la culata. Muchos familiares ya conocían la verdad sobre el comportamiento de Lie y se pusieron de mi lado. Incluso algunos reprocharon a mis padres por tanto tiempo haberla habilitado. Fue una pequeña pero satisfactoria victoria. La situación de Lie continuó desmoronándose. Se retrasó con el pago de la renta y finalmente fue desalojada de su departamento. Sin otras opciones, regresó a vivir con mis padres, lo que generó nuevos problemas para ellos. Ellos ya enfrentaban dificultades económicas y mantener el estilo de vida de Lie resultaba costoso, por lo que eran reacios a recortar gastos. La tensión se hizo evidente cuando empezaron a quejarse con quien quisiera escuchar sobre lo ingrata que yo era por haber abandonado a la familia en un momento tan difícil para ellos. Mientras todo esto sucedía, mi carrera despegaba con Lie fuera del panorama. Mi lugar de trabajo se había convertido en un ambiente mucho más solidario. Mi esfuerzo era finalmente reconocido y obtuve la promoción por la que había estado trabajando durante meses. Sentí una gran satisfacción al saber que podía tener éxito por mis méritos sin que nadie tratara de socavarme. Lie, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Se acercó a mí alegando haber cambiado y que quería enmendar las cosas. Comenzó enviándome largos mensajes de disculpa, diciendo que lamentaba cómo habían ocurrido los hechos y que quería reconstruir nuestra relación. Pero no tardaron en revelarse sus verdaderas intenciones. Me pidió dinero, presentándolo como un pequeño préstamo para ayudarla a recomenzar. Incluso insinuó que apoyarla económicamente sería una buena forma de sanar la familia. Una estrategia que claramente buscaba manipular la situación. No caí en su juego. Con calma, reiteré los límites que había establecido y le dejé claro que no quería revivir el pasado. Inmediatamente, el tono de Lie cambió, me acusó de ser egoísta y rencorosa, afirmando que disfrutaba de su sufrimiento. Era un patrón recurrente. Cuando la manipulación no surtía efecto, recurría a la culpa. Decidí finalizar la conversación y la bloqueé nuevamente. Mis padres no lo dejaron pasar, como era de esperar.
Retomaron su campaña de culpabilización advirtiéndome que algún día me arrepentiría de abandonar a la familia. Incluso intentaron reunir a conocidos en común para presionarme, pero en ese momento la mayoría estaba cansada de tanto drama. El comportamiento de Lie había alienado a tantas personas que se estaba quedando sin aliados. Por mi parte, utilicé ese descubrimiento para enfocarme en mí misma. Empecé a viajar, explorando lugares que siempre había soñado conocer pero que antes no podía debido a la falta de libertad. También comencé a invertir en mi futuro, dedicando tiempo y recursos a hobbies y habilidades que me brindaban alegría. Fue liberador vivir sin la constante sombra de Lie y sin el peso de mis padres arrastrándome hacia abajo. Al mirar atrás, me queda claro que la caída de Lie fue resultado de sus propias decisiones. Sus manipulaciones, mentiras y falta de responsabilidad finalmente la alcanzaron. Durante años, fui yo quien recogía los pedazos de sus desastres, pero ahora ella debía enfrentar las consecuencias por sí misma y yo era libre para seguir adelante. Actualización 5. La decisión de mis padres de seguir apoyando financieramente a Lie tuvo consecuencias inevitables. Con Lie de vuelta en casa y reacia a asumir sus responsabilidades, la presión económica sobre ellos aumentó. Las cuentas se acumulaban y sus ahorros se agotaban mientras trataban de mantener su estilo de vida cubriéndolos gastos de Lie. No ayudaba que ella siguiera exigiendo comestibles caros, salidas y hasta compritas por internet. En pocos meses, sus deudas se dispararon, obligándolos a vender su casa para mudarse a un lugar mucho más pequeño. A pesar de la difícil situación, el comportamiento de Lie no cambió. Intentó conseguir nuevos trabajos, pero quemó puentes constantemente, se negaba a seguir indicaciones. Llegaba tarde y culpaba a otros por sus errores. El patrón seguía intacto. Su reputación profesional se volvió tan negativa que la noticia de su actitud se extendió rápidamente, y nadie quiso darle una verdadera oportunidad. En lugar de reflexionar sobre sus faltas, Lie se aferró a la postura de víctima, culpando a todos menos a sí misma de sus fracasos. Casi pasó un año sin que mis padres me contactaran. De repente, se pusieron en contacto conmigo con un mensaje inusualmente cordial, disculpándose por la forma en que me habían tratado y preguntando si podíamos hablar. Aunque era escéptica, acepté escucharlos. Durante la conversación, admitieron que no habían medido el costo, tanto emocional como financiero, de haber habilitado a Lie por tanto tiempo. Aluden a sus propias dificultades y me pidieron que, solo esta vez, los ayudara. Calmadamente, les expliqué que no podía poner en riesgo mi futuro para resolver problemas que ellos mismos habían provocado. La reacción de Lie a mi negativa no fue sorprendente. Se enteró por mis padres y lanzó otro ataque en redes sociales, acusándome de ser vengativa y de llevar rencor. Sus publicaciones repetían la misma historia desgastada, pero a esas alturas a nadie le importaba. La mayoría de sus seguidores ya se había ido, y los pocos que quedaron no se inmiscuían. Sus intentos por despertar simpatía resultaron infructuosos. En medio de todo esto, mi familia extendida se convirtió en una fuente inesperada de apoyo. Parientes que antes se mantenían al margen del drama se acercaron para saber de mí y mostrarme su comprensión. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias lidiando con familiares como Lie, lo cual reforzó mi decisión de mantener límites. Estos vínculos me brindaron consuelo y me recordaron que no todas las relaciones familiares debían ser tóxicas. La espiral descendente de Lie alcanzó un nuevo punto crítico cuando se vio envuelta en otro escándalo laboral. Conseguía un contrato a corto plazo mediante un amigo de la familia, pero pronto se metió en problemas. Según conocidos en común, fue sorprendida falsificando datos nuevamente, lo que llevó a su despido inmediato. Esta vez, la historia trascendió su círculo profesional, cimentando su reputación como alguien en quien no se podía confiar. Mientras tanto, mis padres comenzaron a reflexionar sobre años de haber facilitado el camino para Lie. Aunque nunca llegaron a admitir completamente sus errores, dejaron de defenderla con la misma intensidad. También empezaron a reducir su apoyo económico, al darse cuenta de que no podían seguir sacrificando su estabilidad por ella. Fue un pequeño paso, pero demostró que empezaban a cuestionar su papel en la situación. En paralelo a todo este caos, alcancé un hito importante en mi vida. Había ahorrado durante años y con Lie y mis padres fuera de mi camino, pude concentrarme en mis propias metas. Finalmente, compré mi primera casa, un lugar modesto pero encantador, que se convirtió en el símbolo definitivo de mi independencia. Fue un momento de orgullo y alivio saber que había construido esta vida según mis propios términos. La red social de Lie continuó menguando. Cuanto más gente veía a través de sus manipulaciones, más sola se volvía. Incluso sus partidarios más fervientes se cansaron de sus payasadas. Intentó retomar contacto con viejos amigos y compañeros, pero la mayoría ignoró sus mensajes o declinó reconectar. Se hacía evidente que se estaba quedando sin personas a quienes culpar o manipular. Finalmente, mis padres me pidieron reunirme de nuevo, esta vez proponiendo una conversación neutral. Admitieron que me extrañaban y querían trabajar en reparar nuestra relación. Acepté la reunión, pero solo bajo la condición de que reconocieran sus errores pasados y respetaran los límites que había marcado. La conversación fue tensa pero productiva. Aunque se lograron ciertos avances, dejé claro que Lie no formaba parte de la ecuación. Ellos accedieron a regañadientes. Aunque mantuve una relación cautelosa con mis padres, decidí mantenerme completamente alejada de Lie. No sentía ninguna obligación de reintroducirla en mi vida. En cambio, me concentré en seguir adelante. En el trabajo, usé mis experiencias para orientar a colegas más jóvenes, compartiendo la importancia de establecer límites y defenderse. Al reflexionar, comprendí
Comprendí que la caída de Lie no fue causada por mí, sino por su negativa a cambiar. Durante años, quedé atrapada en un ciclo de habilitarla y buscar la aprobación de mis padres. Romper con ese ciclo no fue fácil, pero fue necesario. Por primera vez en mi vida, experimenté un profundo sentido de cierre. Finalmente, había escapado de la sombra de Lie y de la dinámica familiar tóxica que me retenía, y sabía que era más fuerte por ello.